Muy buenas tardes, un saludo a todos los auditores, aquellos que se han sumado a este cuarto seminario web. Conversemos sobre COVID-19. Después de tres seminarios anteriores, de tres eventos, tenemos hoy uno muy especial. Ya estamos en un momento probablemente crítico para nuestro país en el contexto de la epidemia de SARS-CoV-2, de este virus que produce COVID-19, y para conversar sobre la actualidad, sobre el futuro, sobre las perspectivas en el desarrollo de la industria farmacéutica, de las vacunas, del mundo ligado a la solución de esta pandemia, hoy tenemos presente, y es un orgullo el que haya aceptado la invitación, Mariela Formás García. Ella es la vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de la Innovación Farmacéutica de Chile, es ingeniero comercial de la Universidad Católica y MBA de Simon College en Boston. Ella, durante su trayectoria profesional, ha estado a cargo del Grupo de Políticas Públicas de ICARE, fue gerente general de Reclay Chile, consultora dedicada a las instituciones públicas en la implementación de la ley del reciclaje y responsabilidad extendida a los productores, fue gerente general de la Asociación Gremial de la Industria del Plástico y ejerció cargos ejecutivos en la Sociedad de Fomento Fabril, en la SOFOFA. Asumió en octubre del año recién pasado la responsabilidad de liderar a 23 empresas líderes mundiales en la producción de fármacos innovadores. Y bueno, le agradecemos la presencia hoy en una conversación de 45 minutos que va a contar posteriormente con la participación de nuestros panelistas estables: Sebastián Pavlovich, abogado, profesor de la universidad; el doctor José Miguel Bernucci, médico internista y secretario general del Colegio Médico; Gabriel Cavada, doctor en bioestadística y epidemiología, también académico de la Universidad Finisterre, y esperamos que lo permita el trabajo en la unidad de cuidado intensivo del doctor Tomás Regueira, presidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. El decano Alberto Duñac nos ha entregado un saludo hace muy poco, él también está trabajando en medicina intensiva ahora, y quiero darle la bienvenida a Mariela Formás en esta cuarta conversación. Conversemos sobre COVID-19. Bienvenida, Mariela. Muchas gracias, Marco Antonio, por la invitación. El objetivo es conversar sobre el rol que tú juegas como líder, representante de los intereses de 23 empresas clave en la síntesis, la investigación, la comercialización de fármacos innovadores. Y comencemos por lo más personal. ¿Cómo has vivido tú esta crisis? ¿La viste venir desde el punto de vista de tu responsabilidad en la Cámara de la Industria Farmacéutica? ¿Cómo es el día a día de Mariela Formás desde que apareció el primer caso de coronavirus en nuestro país? Mi día a día, mi día a día es bastante desafiante. Yo asumí, como tú bien decías, el 15 de octubre del año pasado. A los 3 días de haber asumido este cargo, me tocó vino el 18 de octubre con lo que todos sabemos y hemos vivido, el estallido social, lo que significó para el sector salud, que siempre ha estado número 2, número 3 en términos de demanda ciudadana. Y con la crisis, después del estallido social del 18 de octubre, esa demanda social se intensificó. Producto de ello, se vino una corrida de mociones legislativas, tanto del Ejecutivo como de los mismos parlamentarios, por lo que nos tocó estar muy cerca, desde un inicio, a los días que yo había llegado, estar muy cerca de toda la tramitación legislativa y cómo afrontar estas demandas ciudadanas, que por cierto, creo que todos coincidimos obviamente con mucha razón. Así que ha sido bastante desafiante desde un inicio de mi llegada. Primero, como te digo, con esta corrida en el fondo de demandas ciudadanas en términos de salud, y después
viene esta pandemia, que si la vimos venir, no la vimos venir. Si bien había un approach, unos inicios, indicios a principios del verano, en enero, ya a fines de febrero se toma conciencia de que efectivamente esto es un problema mundial y hay que abocarse definitivamente de lleno en la investigación y desarrollo de alguna solución, que parte con indicios en vacunas, despejar las bibliotecas de todos los laboratorios para ver qué soluciones se pueden abordar más rápidamente, tanto en tratamientos como vacunas, y eso ha sido un trabajo tremendamente intenso. Ahora, desde el punto de vista de Chile, que no produce, no tiene los laboratorios, las plantas de manufactura en Chile, más bien comercializa, el desafío más grande ha sido mantener la cadena de abastecimiento para Chile, especialmente con la responsabilidad que el grueso de estos medicamentos van para pacientes críticos y crónicos que no pueden suspender ni un solo día sus medicamentos, sus tratamientos. Y eso ha sido un desafío bastante grande. Como en mi día a día, con un teléfono en una mano, con un teléfono en la otra y el computador enfrente. Ha sido una labor de coordinación muy, muy compleja, porque esto es una cadena logística que no es solo las problemáticas logísticas que tiene Chile hoy día para abastecer, sino que es una cadena logística mundial. Muchas materias primas se producen en un país, se manufacturan en otra, además esto es una pandemia global donde hay escasez de medicamentos en todo el mundo, por lo tanto ha sido realmente muy desafiante la coordinación y el trabajo que se ha dado, y efectivamente no hemos tenido ningún problema de abastecimiento pese a los desafíos logísticos que hemos enfrentado desde marzo, incluso desde un poco antes, desde fines de febrero. Ese ha sido mi día a día, así, y bueno, hay que decirlo, yo no vengo del mundo farmacéutico, yo, como tú bien lo dijiste, soy ingeniero comercial, me he dedicado al mundo gremial y a las políticas públicas, pero no vengo del mundo farmacéutico, por lo tanto ha sido además una inmersión en el mundo farma, con un aterrizaje forzoso, como dicen los gringos, fue prácticamente un learning on the fire. Ha sido muy desafiante, pero muy entretenido y con un espíritu de colaboración bastante impresionante. Eso me ha quedado gratamente sorprendida. Es un orgullo en el fondo. Sí, una tremenda responsabilidad porque los laboratorios farmacéuticos internacionales globales que están agrupados en la Cámara que tú representas, tienen un rol crucial en el mundo a nivel global, son instituciones centrales en el mundo de la salud. Y cuéntanos, ¿qué es la Cámara de Innovación Farmacéutica? ¿Quién representa? ¿Cuáles son sus objetivos estratégicos? ¿Cómo se relacionan con el gobierno, con otros actores de la salud? ¿En qué estado está hoy esta organización gremial que representa a grandes empresas presentes en nuestro país, productoras de medicamentos claves para la salud de la gente? Bueno, efectivamente, como tú dices, la Cámara de Innovación Farmacéutica, y como su nombre lo dice, representa a las 23 compañías farmacéuticas de innovación presentes en Chile. Vale decir, todas las compañías que están asociadas a esta Cámara son laboratorios farmacéuticos que se dedican exclusivamente a la innovación en fármacos. Aquí ninguna de estas compañías se dedica al desarrollo de genéricos, sino más bien siempre en la innovación de nuevos fármacos. El rol que le cabe a esta Cámara es justamente, el propósito de esta Cámara es que todos los chilenos y cada paciente chileno, no solo los chilenos, hoy día no hablamos de los chilenos, hablamos de los pacientes en Chile, tengan acceso a los medicamentos de innovación de última generación, porque no tiene sentido innovar en fármacos si no llegan a los pacientes que lo necesitan. Entonces, el eje estratégico de esta Cámara es generar acceso, es participar en políticas y abrir camino para políticas de acceso universal a estos medicamentos innovadores y que efectivamente lleguen a los pacientes cuando lo necesitan. Me imagino que hay una directiva para que la gente que nos escucha entienda qué empresas internacionales, qué laboratorios están representados actualmente en la directiva de la Cámara que tú estás dirigiendo ejecutivamente.
El directorio se compone de 7 directores. Está bueno, también es un mundo, yo sé que aquí en las entrevistas ha estado la equidad de género muy presente y que han entrevistado a una seguidilla de mujeres. Esta Cámara no es la excepción, tiene una vicepresidenta mujer y una presidenta mujer, que es la gerente general de Pfizer. Tiene un vicepresidente hombre, que es Daniel Londero, que es el gerente general de Bayer. Está Matthew Gilbert, que es el gerente general de Novo Nordisk. Hay más mujeres. Está Mariela Alfonso, que es la gerente general de AbbVie. Está Sanofi, Henry Ordóñez, que es el gerente general de Sanofi. Está Bruno Indelli, que es el gerente general de MSD. Y Janssen, César Millán, que es el gerente general de Johnson Johnson, que es Janssen en Chile. Y me parece que cuéntanos, no se me da ninguno. sí, son laboratorios que en el mundo de la salud son muy conocidos y evidentemente de distintos países de origen, de sus casas matrices, pero cuéntanos cómo ha cambiado los últimos meses, desde diciembre, desde enero, desde los primeros casos en China, sobre la epidemia que azota a Europa hace ya un mes atrás, en su momento más álgido. ¿Cómo ha sido el cambio al interior del funcionamiento y su lógica de estas empresas, particularmente en la exigencia global de la síntesis de una vacuna? Probablemente si el que anunciará en los próximos meses o no la existencia de una vacuna que genere anticuerpos y que sea efectiva contra COVID-19 va a ser algún consorcio de los laboratorios que tú representas, algún centro académico ligado a ellos. ¿Cómo se vive esa presión enorme y qué nos puedes contar tú de cómo se trabaja hoy globalmente, aceleradamente, probablemente con todos los recursos concentrados en la búsqueda de una vacuna contra COVID-19? Bueno, en primer lugar, aquí la dinámica ha cambiado brutalmente. Primero, los equipos que antes competían, hoy día trabajan en forma colaborativa. Y esto ha abierto un espacio a todos los laboratorios de innovación para colaborar no solo entre laboratorios, sino también con universidades, gobiernos, con laboratorios de genéricos, con un pool de actores para poder lograr esta vacuna. Y hay distintos acercamientos médicos, de científicos para la vacuna. Para poder tener éxito hay que tener distintos approaches a la vacuna, y eso ha sido un vuelco bastante fundamental, porque estas son compañías que compiten muy duramente. A pesar de estar en el mundo de la innovación en este sentido es muy competitivo. Y hoy día eso ha tenido un vuelco brutal hacia la colaboración y a trabajar en conjunto, dentro de ellos y hacia afuera. Y yo creo que eso también ha permeado a Chile fuertemente, porque la Cámara en general ha funcionado muy hacia adentro, y hoy día, al inicio de la pandemia, se permeó esta situación de colaboración, este espíritu de colaboración, y lo primero que nosotros hicimos justamente fue acercarnos a las autoridades a escuchar, a ver qué necesitaban y en qué podíamos colaborar, sabiendo que lo que se venía ya a fines de febrero, principio de marzo, en un par de meses iba a ser bastante complejo. Y en ese sentido ha sido muy bueno para el espíritu de colaboración que tiene un gremio. Este ambiente menos competitivo y con menos recelo de tus propios datos, de tus propios logros, sino más bien de ampliarlo hacia una colaboración y que esto se permee y sea permanente, en el fondo, una forma nueva de trabajar entre las propias compañías, en pro de, bueno, encontrar una solución para una crisis global. ¿Es posible saber hoy qué laboratorios internacionales, qué alianzas construidas para la investigación científica y su determinación de seguridad y eficiencia y eficacia en las distintas fases de la determinación de una vacuna efectiva están más avanzados que otros? ¿Cuál podría ser tentativamente el escenario de futuro, el horizonte, donde podamos contar definitivamente con una vacuna, y cómo se encuentra Chile para acceder a la negociación, a la distribución internacional, toda la logística que significa una cadena de frío y el lograr el que todos los que lo requieran en su momento
puedan recibir un medicamento, una vacuna, probablemente de los inventos desde el punto de vista farmacológico más notables en la historia de la humanidad para enfrentar esta pandemia tan tremenda que nos afecta. ¿Cuál es la realidad que tú ves desde el lugar que es la representación en Chile de los laboratorios que investigan respecto de COVID-19 y una vacuna? Hoy día tenemos más de 120 vacunas en proceso, de las que destacan 10 que ya están en un proceso más avanzado. Y dentro de esas 10, yo te diría que las que están ya en estudios clínicos fase 1 y algunos fase 2, está, bueno, Moderna, que hoy día ya está en fase 2, está CanSino, que también está en fase avanzada, en estudios clínicos ya me refiero a pruebas humanos, AstraZeneca, que tiene una alianza con la Universidad de Oxford, está Pfizer también en fase 1, ya en estudios clínicos en humanos, GSK y Sanofi tienen una alianza, que eran los dos grandes de vacunas, en el fondo, que hoy día tienen una alianza conjunta, ya no compiten, ahora tienen una alianza conjunta para poder el desarrollo de vacunas. Aún no empiezan los estudios clínicos, pero dada esta alianza es muy potente y han avanzado sumamente rápido. Lo mismo Johnson y Johnson, están a espera están en estudios preclínicos también, pero están ya entre junio y septiembre se espera iniciar las fases, y estas fases se ha dado también una colaboración entre los gobiernos y en las agencias regulatorias para poder sortear muchas de las barreras regulatorias que son muy lentas. Una vacuna tiene un desarrollo en promedio de 10, 12 años, y hoy día estamos hablando de que gracias a la bajada del pool de bibliotecas de conocimientos anteriores, las investigaciones anteriores, la infraestructura científica que hoy día existía, más la colaboración dentro de las compañías, como con los gobiernos, con las universidades, se ha dado esta suerte de corrida en el fondo con las vacunas, y efectivamente tenemos que en el plazo de 6 meses tenemos ya 5 o 6 vacunas en estudios clínicos, en pruebas en humanos, y 2 de ellas están en fase 2, hay 3 en fase clínica, o sea, en fase 1, o sea, esto ha sido muy rápido, y también estas alianzas, como te digo, colaborativas también con las agencias regulatorias, han sorteado una serie de regulaciones en forma tremendamente acelerada. Y eso ha sido, eso pone en el fondo la perspectiva de que la probabilidad que tengamos una vacuna en el primer semestre del próximo año es bastante factible. Ahora viene todo el desarrollo que implica la manufactura, porque estamos hablando de que esta es una vacuna biológica y no existe un pool de plantas capaces de manufacturar una vacuna biológica para todo el mundo. Entonces, esto va a tener que ser en fases. Ciertamente la colaboración y este espíritu en el fondo colaborativo va a ayudar tremendamente para que puedan ponerse a disposición la máxima manufactura posible, cualquiera de las vacunas que alcance en el fondo el éxito lo más rápido posible, pero tenemos que entender que después de pasar la fase 3 en el fondo de los estudios clínicos, tenemos que entrar en la manufactura. Y ciertamente el mundo no estaba preparado para esta pandemia, las plantas no estaban preparadas para esta pandemia, y la infraestructura de vacunas biológicas tampoco. Lo que se ha hecho hoy en día, los laboratorios, todos los laboratorios de innovación que están participando en esta carrera con la vacuna, están ampliando las plantas de manufactura de vacunas para poder suplir la demanda, llegado el momento que tengan que empezar la manufactura, la producción de vacunas, y claramente esto va a ser probablemente en forma escalonada, aunque ya tenemos indicios de que solo la alianza GSK podría producir más de 1 billón de vacunas llegado a cierto momento. Ahora somos 8 millones de habitantes en el planeta, así que, pero ya tenemos un octavo medianamente asegurado. Pero eso es un poco el panorama, o sea, tenemos que pensar que si bien la vacuna aceleradamente podría salir de estudios clínicos diciembre, pongámosle, en un escenario muy exitoso, que cada vez se ha ido alentando, porque como en Europa y Estados Unidos, en Europa principalmente, perdón, los estudios clínicos necesitan los pacientes COVID, y estos contagios han ido disminuyendo en las últimas semanas. Necesitamos también acercar los estudios clínicos a una amplitud de contagiados para poder acelerarlo. Entonces, contabilizando eso, yo te diría que lo más probable es que el segundo semestre ya del próximo año tengamos una vacuna a escala mundial. Sí, mira, son datos clave los que nos cuentas, muy interesantes respecto de la vacuna COVID-19.
Y sabemos que ya hay décadas de trabajo entre la Organización Mundial de la Salud y laboratorios productores de vacunas para que los países más pobres puedan acceder a precios razonables, a compras con economías de escala, a distribuciones que aún mejoran el acceso a poblaciones de países que tienen bajo ingreso económico, pero siempre ha sido un problema países de ingreso medio, y ahora se combina, y existe ese temor, lo vimos en el intento, y a veces exitoso, de traslado de ventiladores mecánicos de un país a otro, que Estados Unidos concretamente declaraba que ese envío se quedaba en el país. ¿Cómo se va a enfrentar, crees tú, para un país como Chile? Primero, el incentivo que va a tener el país productor o países poderosos en primero asegurar el abastecimiento de sus ciudadanos, de sus personas, y cómo va a ser equitativo, solidario, en un contexto de bien público, la distribución de la vacuna COVID-19 en esta perspectiva del segundo semestre del año 2021. Existen, la diferencia con los ventiladores mecánicos probablemente es que esta vacuna está en distintos acuerdos en el mundo, y el que mayor, hay distintos acuerdos mundiales para facilitar el acceso temprano y el acceso universal a la vacuna. Dentro de este pool de acuerdos que han habido, el más grande probablemente, y al que han adherido todos los laboratorios que están trabajando en la vacuna, es el acuerdo de la OMS, que está firmado por la EFPIA y la IFMA, que son los grandes gremios en el fondo farmacéutico que están en Europa, donde efectivamente se está trabajando para que exista un acceso universal. Y eso es un acuerdo ya que está firmado desde el 24 de abril, fue la firma de 22 de abril, perdón, fue la firma de este acuerdo, y es algo que se está trabajando desde ya para poder tener esta distribución equitativa. Eso no ha sucedido, nunca sucedió con los ventiladores mecánicos. Y por otro lado, en cada país, y en ese sentido, Chile tiene una ventana de oportunidad bastante relevante, que son el acceso a los estudios clínicos, que te ponen de cierta manera en una pole position para una eventual vacuna. Pero este es un trabajo que Chile debiera ir realizando desde ya, y estos son trabajos de acuerdos en el fondo público-privados que son tremendamente relevantes. Y creo que en ese sentido es importante que Chile ya empiece con una mesa de trabajo público-privado, con los gobiernos, con los laboratorios, para poder avanzar en forma decisiva. Y como Chile tiene una escala de estudios clínicos, una infraestructura de estudios clínicos bastante potente dentro del contexto latinoamericano, Chile está rankeado número 1 por millón de habitantes en términos de estudios clínicos, gracias a la seriedad que tienen los científicos hoy en Chile, a los buenos resultados que se tienen con esto, y que los propios laboratorios han traído y han invertido muchísimo en infraestructura y conocimiento respecto de esto. Esa sería una ventana de oportunidad que hay que explorar desde ya, me parece, en este contexto. Mariela, como economista con responsabilidades mayores en el ámbito de la salud en nuestro país, ¿tú crees que tiene sentido plantear una dicotomía entre salud pública y economía en el contexto de la pandemia, en la perspectiva de cómo las autoridades toman las decisiones de las restricciones de libertad, de movimiento, de cuarentena? ¿Cuál es tu visión respecto a este debate que ha estado en el centro de las decisiones en las últimas semanas? Bueno, dado el escenario actual, es injusto decirlo, todos son generales después de la batalla. Para mí, esta es ya una opinión personal como economista, la verdad que creo que no existe ninguna dicotomía entre salud y economía, porque cuidar la salud también es cuidar la economía, es un tema de timing. O sea, hoy día sí estamos pensando en retrasar de alguna forma o no tener un cuidado suficiente respecto de la pandemia en salud, es algo que tarde o temprano le va a pegar a la economía exactamente igual. Es un tema de timing. Hoy día esto es un shock transitorio, y ese es el tema principal en el fondo. Si somos capaces como país
como finanzas públicas, sostener el shock transitorio para las familias más vulnerables, para las empresas, para las pymes que no quiebren, esto es factible que en el futuro podamos levantarlo en forma más rápida, pero si no hacemos nada en pro de mantener andando una economía que tarde o temprano, producto del deterioro en salud, va a estar en caída, y en caída libre, no tiene ningún sentido. No creo que exista una dicotomía entre salud y economía. Por el contrario, creo que hoy día tenemos las herramientas y hay que usar las herramientas económicas para poder efectivamente hacer que esto sea un shock transitorio. Muy bien. Sí, esta es una pregunta que le hemos hecho a todos nuestros invitados porque ha sido clave en la toma de decisión de la autoridad. ¿Cómo evalúas tú, Mariela, las políticas farmacéuticas desarrolladas en nuestro país en los últimos años? ¿Cuál es la perspectiva de la Cámara de la Industria Farmacéutica de los esfuerzos por reducir el gasto de bolsillo, un tema central en el contexto del acceso, particularmente de los más pobres, a medicamentos esenciales, enfermedades crónicas, pienso en los jubilados? ¿Cuál es la perspectiva, aprovechando esta entrevista, de un tema clave para la salud de la gente, el acceso a los medicamentos y su alto costo, particularmente en el caso de los medicamentos innovadores? Ya, primero yo creo que aquí tenemos que partir, para entrar en este tema, hay que separar los dos mundos de medicamentos. Los medicamentos innovadores y los medicamentos genéricos. Y efectivamente, en estos dos mundos, el gasto de bolsillo, bueno, y vale la pena decirlo para aclarar el punto, los medicamentos innovadores participan en la cadena farmacéutica solo en un 8,5% más o menos, en torno al 8%. El grueso de los medicamentos innovadores justamente están en el canal institucional, no en el canal retail, que se llama, vale decir, en la cadena de farmacias. Y el gasto de bolsillo se mide sobre la cadena de farmacias. Entonces, este es un punto que es crucial para... Perdón, se me está yendo el internet. No, está todo bien. Ya. A pesar de todos los esfuerzos que uno hace para que el internet sea estable, esto es casi imposible. Bueno, en ese sentido, primero partiendo por las políticas en medicamentos, me parece que las políticas de cobertura en Chile que hoy día tenemos han sido exitosas. Me refiero a Auge, GES, Ricarte Soto. Son políticas efectivamente que han ampliado, ahora son muy acotadas. Sabemos que Ricarte Soto tiene 27 medicamentos, GES tiene 85 patologías, o sea, son de un alcance muy pequeño. Y en ese sentido, si bien han sido políticas de target exitosas, no han tenido un alcance suficiente. Respecto del gasto de bolsillo, nosotros tenemos claro que el gasto de bolsillo en Chile hoy día es exactamente al revés de lo que sucede en los países OCDE. Hoy día 2/3 o un poco más del gasto de bolsillo recae en las personas y solo 1/3 lo financia el Estado. Y eso en los países OCDE es exactamente al revés. Y justamente es ahí donde tienen que venir políticas de medicamentos universal. No es posible que en los planes de salud, ni públicos ni privados, prácticamente la inclusión de los medicamentos sea, es muy pequeña, es muy escasa, fuera de la atención primaria y estos planes que mencionábamos recién, estas políticas específicas que tienen ¿cuántos años? ¿10? ¿12? Son políticas muy nuevas además. No existe una política universal de inclusión de los medicamentos. Sí, hace algunos años atrás, yo diría 8, 9 años, se discutió y se aprobó la denominada Ley de Fármacos 1, una larga tramitación que generó expectativas de reducción de gasto de bolsillo, transparencia de mercado, acceso a medicamentos con mayor facilidad para la población, pero probablemente si analizamos los resultados son bastante mediocres, dadas las expectativas que generó. Después de más de 5 años de tramitación, ya está en la comisión mixta, ¿sí?, en el Parlamento, la Ley de Fármacos 2, que originalmente se pensó para concentrarse en el mercado, probablemente ese es su título original,
de las cadenas de farmacia, a fin de la integración vertical, de las marcas propias, venta de OTC en supermercados, DCI, y hoy tenemos, después de una larga tramitación, un resultado bastante disímil. Hay conceptualmente artículos que ya no están para la discusión en la mixta. ¿Cuál es la visión de la Cámara, de tu parte, respecto de la tramitación de la ley de fármacos 2, que debería, si es que el gobierno le repone la urgencia, estar para la promulgación del presidente, para su análisis, una vez terminada una larga tramitación, en los próximos meses? Mira, yo creo que primero que Fármacos 2 es una ley bastante más ambiciosa que Fármacos 1 y lleva una larga, extensa, 5 años de tramitación. Partió, como tú bien dijiste, con el objeto de eliminar la integración vertical entre farmacias y laboratorios, con dos pilares que eran, bueno, partió con el objeto de bajar el gasto bolsillo con estos dos pilares, que es eliminar la integración vertical entre los laboratorios y las farmacias, y potenciar la política de bioequivalencia. Si bien este es el titular, hoy día es una ley que se ha transformado en una ambición muchísimo más grande, como te decía, y si bien tiene aspectos bastante positivos que transparentan el mercado, que provocan acceso, la misma política de bioequivalencia, me parece que es esencial, la receta médica electrónica, la venta fraccionada, el impulso al comercio electrónico, son aspectos que son efectivamente que van en el objetivo de bajar el gasto de bolsillo, pero no aborda coberturas, y sí aborda otras temáticas que me parece que desvirtúan los objetivos que tiene la ley, que es, por ejemplo, uno de los temas que uno puede decir que van en contra y que no tienen ninguna evidencia internacional de éxito, que es, por ejemplo, tal como está hoy día en la ley, la prescripción exclusiva por DCI, sin considerar una intercambiabilidad robusta o bioequivalencia, como se llama, como se conoce coloquialmente. No existe una evidencia exitosa respecto de eso, y si bien la bioequivalencia es tremendamente importante, y también para los medicamentos innovadores es tremendamente relevante que existan políticas de bioequivalencia y que efectivamente se elimine con esto la asimetría de información que existe en los medicamentos, y es relevante también que exista un fuerte mercado de bioequivalentes que den espacio para la inversión en medicamentos innovadores. Tenemos que también hacernos cargo que una prescripción por DCI absoluta es tremendamente compleja en términos de seguridad para los pacientes. Y eso, ustedes, bueno, tú eres médico, el público en general aquí también, tiene que saber que los medicamentos de síntesis química, si bien es perfectamente factible, medicamentos de síntesis química compleja y medicamentos biológicos, simplemente no es posible. Entonces, hay elementos que desvirtúan los objetos finales de la ley. Otro elemento que desvirtúa los objetos finales de la ley, que terminarían disminuyendo el incentivo de la innovación, son las licencias no voluntarias que están planteadas, donde se amplían las causales para licencias no voluntarias de los medicamentos innovadores patentados a razones de inaccesibilidad económica, financiera, de oportunidad o de desabastecimiento. Y eso es bastante complejo porque no hay definición en la ley, no hay una evidencia empírica que esto sea sustentable, efectivamente la evidencia que hoy existe en otros países que han debilitado su marco regulatorio de propiedad intelectual, básicamente lo que han tenido es una disminución de innovación, en la innovación y en la entrada de medicamentos innovadores de última generación. Y eso es tremendamente nefasto para el país, porque justamente también el mercado de genéricos necesita los medicamentos innovadores de última generación, porque una vez que se liberan la patente, los necesitan como referentes, si no tendrían que entrar al mercado como innovadores y realizar estudios clínicos, y el modelo hoy día de los laboratorios de genéricos locales no permitiría en el fondo una inversión en estudios clínicos de largo tiempo, de al menos 5 o 6 años, para entrar al mercado. Entonces terminaríamos con un detrimento en la accesibilidad y la disponibilidad de medicamentos, tanto innovadores como genéricos. Eso es bastante complejo, y eso va totalmente en contra del objeto de la política, que es bajar el gasto de bolsillo.
Sí, este es un debate que probablemente vamos a participar en las próximas semanas. Estamos hablando de las licencias industriales de medicamentos y las patentes industriales y las licencias no voluntarias que contempla indicaciones que están en discusión actualmente en la ley de fármacos 2. También ha sido controversial la implementación de la bioequivalencia en nuestro país, entendiendo que hay un principio de la Organización Mundial de la Salud que dice que existiendo la bioequivalencia demostrada desde el punto de vista molecular y del funcionamiento de la molécula del fármaco en el cuerpo, existiendo real bioequivalencia, uno puede avanzar a la intercambiabilidad y que la gente y los que prescriben, los doctores, los profesionales de la salud, puedan elegir por precio, teniendo una calidad estándar. ¿Cuál ha sido la evaluación que hacen ustedes respecto de la implementación de la política de bioequivalencia desde Fármaco 1 en nuestro país? Bueno, como yo te mencionaba hace un momento, efectivamente la bioequivalencia es tremendamente relevante, porque justamente hace que se compita por precio y no por marca. Y justamente hace que se disminuya esta asimetría de información entre el paciente, el médico y los medicamentos. Pero hay que decir que una bioequivalencia robusta requiere tres fases: intercambiabilidad robusta, requiere bioequivalencia, buenas prácticas de manufactura y farmacovigilancia. Son tres aristas, no es solo bioequivalencia. Y si bien hoy día nosotros tenemos una agencia regulatoria que es el ISP nivel 4, que es el máximo nivel en el fondo que puede tener una agencia regulatoria, con los rangos que existen dentro de una FDA y un ISP, por supuesto, pero tenemos una agencia regulatoria bastante potente. Sin embargo, la política de bioequivalencia ha avanzado bastante poco, considerando que podríamos tener un avance mucho más sustantivo teniendo una agencia regulatoria potente, porque muchos de los países que han tratado de avanzar, los países en el contexto latinoamericano me refiero, porque en Europa y Estados Unidos la bioequivalencia, tú no entras al mercado de genéricos sin una bioequivalencia robusta, o sea, intercambiabilidad robusta con las tres patitas en el fondo. Lo que lo que les dificulta mucho a los países en el contexto latinoamericano es que sus agencias regulatorias son más débiles. Chile no es el caso, por lo tanto, yo creo que es muy relevante tomar la infraestructura que tenemos, la institucionalidad que tenemos y tener un avance decisivo en la política de bioequivalencia. No ha sido Nos llega suficiente. sí, está claro. Nos llega una pregunta de nuestros participantes. Agradecer a Sebastián Salas, que plantea: ¿qué opina sobre la creación de una oficina de evaluación de tecnologías sanitarias desde el Estado? ¿Cómo puede la CIF, la Cámara de la Innovación Farmacéutica, colaborar en la creación de la misma? Bueno, si tú me preguntas por políticas de salud o políticas de medicamento, me parece que Ricarte Soto, no solo porque es una política que aborda el alto costo, los medicamentos de alto costo, sino porque la institucionalidad que tiene Ricarte Soto incorpora una ETESA, una evaluación de tecnología sanitaria, más la recomendación de un pool de actores que hace que sea muy transparente, que efectivamente tú tengas la elección de los medicamentos en cobertura con una evaluación farmacoeconómica, transparente, con criterios transparentes, y eso es muy beneficioso, y eso beneficia tanto a los pacientes como a la industria y al mercado, transparente al mercado. Me parece que es fundamental. Si tú me preguntaras qué política de medicamentos yo implementaría, bueno, yo ricartizaría todo y instalaría una ETESA autónoma, pero autónoma a nivel de Banco Central, no al interior del ministerio, porque justamente creo que la institucionalidad de una oficina de evaluación de tecnología sanitaria es crucial para la buena elección de los medicamentos cobertura, para avanzar en forma decisiva a una cobertura universal y transparentar justamente las decisiones de cobertura. Sí, ya y finalmente, acercándonos al final de esta tan interesante conversación con Mariela Formás, Perdona que vicepresidenta interrumpa, me faltó una parte de la respuesta. ¿Cómo podría la CIF ayudar
en el fondo a traer el conocimiento de una oficina TESA. Sí, Justamente, en la segunda parte, sí. sí, esa segunda parte se me olvidó, ahora la contesto. Justamente, fíjate que yo creo que la CID tiene dado que todos los laboratorios que pertenecen a la CID trabajan en el mercado mundial donde todos los países OCDE tienen una ETESA, a excepción de Estados Unidos, que es distinto, tienen la experiencia de una implementación y los conocimientos de una implementación exitosa y los criterios que podría tener este TESA. Nosotros felices de participar en esta discusión y poner el conocimiento al servicio de las autoridades o quien corresponda para implementar, ojalá, un ETESA autónomo. Sí, ya acercándonos al final en esta conversación tan interesante, tan técnica, pero tan central para la calidad de vida de los compatriotas en nuestro país, ¿qué medidas se han implementado en otros países en que los socios de la Cámara participan para reducir el gasto de bolsillo y mejorar el acceso a medicamentos vitales para la salud de la gente? La cobertura de los seguros de salud, en este caso en Chile, públicos y privados, de medicamentos, no solo en el tratamiento intrahospitalario, subsidio del Estado, observatorios internacionales de precios, fijaciones de precios, como se discute también o se plantea en mociones en el Parlamento. ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, las medidas que debiésemos tomar ahora, en un futuro cercano, para mejorar el acceso, particularmente de los sectores con mayor dificultad? Pienso en personas de la tercera edad, jubilados con diabetes, hipertensión, con 4 o 5 medicamentos de uso crónico, que su gasto es el 20, el 15, el 25% de su ingreso, que es un drama, efectivamente, mes a mes, el poder acceder a medicamentos de tan alto costo. 38% de su ingreso llega a ser. No 25. Un escándalo, digamos las cosas como son. Mira, efectivamente las políticas exitosas que tienen los países OCDE van en línea de lo que conversábamos anteriormente. Son políticas universales de medicamentos, de acceso universal a medicamentos. Es decir, todos los planes públicos y privados deben incluir todos los medicamentos. Eso es una instancia número 1. Y con eso tú bajas el gasto de bolsillo tremendamente. Y esto no significa que haya un trasvasije, un traspaso del gasto de bolsillo a un gasto fiscal. Justamente cuando tú implementas políticas universales de medicamentos, tienes dos elementos centrales que hacen que ese trasvasije no sea uno a uno. Hay ganancias ahí en términos de precio. Cuando tú traspasas el gasto de bolsillo a un gasto fiscal, no se traspasa uno a uno porque hay ganancias de eficiencia, de escala, de compra, que son sumamente relevantes. Y por otro lado, es fundamental, cuando tú haces eso, traspasar este gasto de bolsillo, el gasto fiscal, para los medicamentos. Es sumamente necesario que exista una institucionalidad como ETESA, que sea quien, con criterios transparentes y farmacoeconómicos, delimite y elija quiénes son los medicamentos que van a la cobertura. Y eso es fundamental. O sea, esto tiene que ir. Ahora, las políticas de fijación de precio, efectivamente, dentro de un entorno donde existe cobertura universal, donde existe una ETESA que tiene estos criterios amplios, etcétera, efectivamente se consideran también en otra instancia de un comité, lo que se llama más bien un comité de negociación y precio, donde efectivamente luego de la evaluación ETESA tú tienes algún tipo de referenciación internacional, lo tienen los países europeos, eso es efectivo, pero primero tienes un contexto totalmente distinto. O sea, si vamos a tener una política de fijación de precio a la ecuatoriana o a la colombiana, la verdad que el efecto portafolio, que está muy bien descrito en la economía, es totalmente nefasto y no reduce el gasto de bolsillo. Lo que tenemos hoy día para reducir el gasto de bolsillo es efectivamente pasar a una política de acceso universal a medicamentos con una institucionalidad sólida como de evaluaciones de tecnología sanitaria. Muchas gracias, Mariela. Aquí está ya la última pregunta de nuestros auditores. Agradecer la participación que ha sido histórica en estos seminarios web. Nos escribe Karen Evia y pregunta: ¿cuál va a ser el rol de la CENABAS, Central Nacional de Abastecimiento,
en la ley de fármacos 2? Bueno, la Cenabás no tiene, bueno, tiene algunos acápites del Cenabás, pero la Cenabás tiene su propia ley, que es la ley de intermediación de Cenabás, que hasta el momento está, bueno, lamentablemente su lanzamiento fue el 6 de abril, por lo tanto, en plena ya pandemia, por lo tanto no ha logrado ser implementada todo lo exitoso que podría ser, pero efectivamente lo que apunta esa ley es a bajar el gasto de bolsillo a través de intermediar y poner un tope al margen de la farmacia con los medicamentos que ellos pueden intermediar. En términos de la ley de fármacos 2, la Cenabás hasta el momento no tiene un rol preponderante porque lo que aborda fármacos 2 son más bien cambios al código sanitario y a la ley de propiedad industrial. Finalmente, ¿cuál crees tú que serían las medidas no contempladas en las leyes de fármacos aprobadas o en discusión que debiesen estar en el centro de las decisiones administrativas del Parlamento o del Ministerio de Salud, del Ministerio de Economía, de Hacienda, que puedan, manteniendo una calidad, la seguridad en un consumo racional de medicamentos, mejorar el acceso, la distribución a nivel nacional, reducir el gasto de bolsillo, ser capaces de evitar las intoxicaciones, cómo nuestro país, con 2, 3 medidas que debiésemos tomar desde tu perspectiva, pudiésemos analizar a partir de ahora, porque son centrales para mejorar nuestra situación actual, que lo hemos conversado sin duda, tiene que ver con acceso, alto precio, alto costo para las personas, pero también el mantener una calidad terapéutica vital para que todo el proceso de construcción de la salud, que muchas veces se resume en un tratamiento farmacológico, pueda ser accesible para todos y todas en nuestro país. Me parece que avanzar en bioequivalencia, que es fundamental para reducir el gasto de bolsillo, viene aparejado con un fortalecimiento sustantivo en ANAMED, en el ISP. Creo que eso fortalecería en forma importante. Fortalecer ANAMED significa infraestructura, presupuesto, buenas prácticas, etc. Eso fortalecería en forma importante la política de bioequivalencia, la rigurosidad en el seguimiento farmacológico, en la construcción efectiva de un seguimiento para la bioequivalencia robusta, que como te decía, va en estas 3 líneas de buenas prácticas de manufactura, farmacovigilancia efectiva y bioequivalencia robusta. Creo que eso es algo que no se ha abordado, el fortalecimiento en forma más sustantivo de ANAMED y el ISP. Eso por un lado, la bioequivalencia, y eso implicaría dar un salto en el fondo en la política de bioequivalencia, va directo al gasto de bolsillo. Y política de acceso universal a medicamentos con el modelo Ricarte-Soto. Yo creo que esos son 2 temas que no se han discutido, ampliar la cobertura Ricarte-Soto en forma importante, con los mismos criterios que tiene Ricarte-Soto, creo que son fundamentales y algo que nunca ha estado en discusión, la ampliación de Ricarte-Soto y el modelo de Ricarte-Soto en un modelo de cobertura universal. No hemos tenido esa discusión. Se ha discutido mucho el gasto bolsillo, pero finalmente el gasto bolsillo es producto de la falta de cobertura. También es producto de los altos márgenes que tiene la cadena. Eso también hay que decirlo. Pero hoy día, si uno ve los modelos exitosos en la OCDE, tienen básicamente 3 o 4 elementos comunes, que son cobertura universal, ETESA para la selección, tope a márgenes de la cadena farmacéutica y un fortalecimiento efectivo en términos de la bioequivalencia. Nos llegan muchas preguntas, vamos a seleccionar la última. Le pedimos a aquellos que han preguntado en los últimos momentos, vamos a tener que idealmente contestarlas por escrito. Posterior a esta conversación, les recordamos, sigue esta transmisión con la participación de comentaristas de altísimo nivel, todos académicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Dice Claudio Blanc, ¿qué factibilidad ve en el corto plazo de la creación de una oficina ETESA, dado el contexto sanitario actual? Una muy buena pregunta, porque
efectivamente el contexto sanitario actual está full pandemia, pero creo que abre la oportunidad justamente de la necesidad que tenemos hoy día de tener una cobertura. La pandemia nos pone en evidencia la necesidad que tiene Chile de una cobertura universal. Y creo que en ese sentido es importante avanzar hacia allá, nos abre la ventana de visibilidad que significa el tener una cobertura universal de medicamentos, y en ese sentido, pilar fundamental para la transparencia es una ETESA. Me parece que no puede haber cobertura universal sin una ETESA. Bueno, muchas gracias, Mariela. Hemos superado el tiempo dispuesto para esta conversación. Ha sido muy entretenida. Yo quiero agradecerte a nombre del rector de la Universidad Finisterre, del decano de la Facultad de Medicina, Alberto Tuñac, del director de la escuela, el doctor Vega. Tú nos contarás si tienes tiempo, el compromiso era hasta ahora. Vienen ahora los panelistas que van a comentar sobre tu participación. Yo quiero decirte que ha sido muy interesante, particularmente lo que nos has contado respecto de vacunas, de las sociedades que hay a nivel mundial para sintetizarla y después comercializarla, del contexto que va a tener nuestro país y de temas tan relevantes como bioequivalencia, costo de bolsillo. El mundo de los medicamentos es vital para que nuestro país avance en niveles de salud y de calidad de vida, particularmente en los más pobres. Muchas gracias. Ha sido una gran conversación de gran interés para el mundo científico, académico, pero también para la gente que ya, muchos de ellos miles, en Facebook, en Instagram, ya hay una tradición de 5 semanas el unirse a las conversaciones COVID-19 aquí en la Facultad de Medicina de la Universidad Finisterre. Muchas gracias, Mariela, y muy buenas tardes. Que tengan un feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Efectivamente, el mundo de los medicamentos son parte esencial de la salud y creo que han estado un poco a la deriva, en el fondo, en la discusión de la salud pública, siendo un elemento central de ella. Así que muchas gracias por la invitación. Me despido o me quedo, tengo la duda ahí, si es, yo sé que la invitación era hasta ahora, pero encantada. Te invitamos a quedarte, sí. Me quedo, así que encantada de escuchar ahí que cuenten los intensivistas y los doctores héroes. Muchas gracias, Mariela. Muchas gracias. Presentamos inmediatamente al interesante panel clásico ya. Gabriel Cavada está presente, doctor en epidemiología y bioestadística. José Miguel Bernucci, médico internista, profesor de salud pública y secretario general del Colegio Médico, una cara que se ha hecho muy familiar para todos aquellos que vemos televisión en la mañana, un vocero central en esta epidemia. Tomás Regueira no se ha podido conectar hasta ahora, él está haciendo turno intensivo, esperamos que lo pueda hacer durante el transcurso del debate. Y Sebastián Pavlovich, abogado, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Finisterre, ex superintendente de salud. Doctor Cavada, ¿cómo está? Las proyecciones bioestadísticas de esta semana, que ha sido tremenda. Estamos atentos a su análisis epidemiológico y estadístico. ¿Qué viene esta semana con frío y lluvia que comienza mañana? ¿Se nos viene la noche oscura? Claro, la pandemia se viene con nubes tan grises como el tiempo, desgraciadamente. Pero el profesor Cavada no va a tirar las cartas ahora, ¿cierto? No. Solo te voy a contar que la epidemia está avanzando a un ritmo de un 68%, 70% por semana. Así que eso es lo que se nos viene. Oye, un gusto haber contado con Mariela acá. Y yo quiero hacerle directamente una pregunta, digamos. ¿Tú has percibido un apoyo directo en estos grises días de pandemia desde el gobierno hacia la investigación farmacológica, ya sea en antivirales o vacunas, hacia la industria? Mira, bueno, primero tú sabes que aquí no se produce la investigación de vacuna, está en los centros más importantes de Europa, Estados Unidos y China, básicamente.
El acercamiento que hemos tenido con las autoridades de gobierno ha sido justamente un poco al revés, escuchar qué necesidades tienen y cómo podemos suplirlas, y un poco eso es lo que hemos hecho, no hemos tenido otro tipo de relacionamiento más que tratar desde nuestro lado ponernos a disposición, básicamente, y eso es lo que hemos hecho, pusimos a disposición todos nuestros médicos, todo nuestro personal de salud, estamos abordando a los pacientes Ricardo Soto que se pueden hacer infusiones domiciliarias, ese tipo de cosas. Bueno, por supuesto, donaciones de elementos de protección personal para el personal de salud, lo que se puede ayudar, pero en términos de acercamiento para hablar directamente de cómo podemos incentivar la investigación hoy día, no lo hemos tenido. No hasta el momento, por lo menos. Por lo tanto, lo más relevante es que de aquí a un año más podríamos tener una vacuna de uso masivo. Segundo semestre de 2021, claro. Eso es más o menos la perspectiva. Ahora, esa es la expectativa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cabada. Sí. Está el decano, doctor Duñac, que está a punto de irse a su turno en la unidad de cuidado intensivo. Decano, ¿cómo está? Un placer poder contar con su presencia. Toda suya nuestra invitada para que pueda preguntar lo que se le pasa por la mente. Cuéntenos, doctor. Muchas gracias, Marco Antonio. Dado que Tomás Regueira no pudo acompañarnos, decidí meterme yo en la conversación. Mariela, uno de los problemas que se están viendo hoy día en las unidades de cuidado intensivo es la falta de medicamentos. La gran demanda de determinados tipos de medicamentos y insumos está siendo algo evidente. ¿Cómo crees tú que la industria podría ayudarnos en este sentido? Me refiero a medicamentos que no eran de uso tan habitual, pero que en este minuto se han transformado en elementos centrales para el manejo, por ejemplo, de los pacientes que están más críticamente enfermos. Me refiero a drogas vasoactivas, me refiero a relajantes musculares, me refiero a distintos tipos de drogas con efectos sedantes. Y también el uso de antibióticos que en muchos casos, cuando estas infecciones son absolutamente indistinguibles entre lo que es el componente viral, lo que es la sobreinfección bacteriana, obliga al menos en algún momento a utilizar terapia antibiótica empírica. ¿Cómo pudiese la industria en este minuto hacer frente a este aumento de la demanda que, como digo, hoy día en muchos de estos medicamentos está siendo crítica? Bueno, nosotros estamos en plena coordinación con Cenabast, justamente por lo que todas las semanas tenemos sobre demanda de medicamentos y por eso estoy con un teléfono, como decía al principio, a un lado, con el otro, con una mano, con dos teléfonos. Efectivamente estamos sumamente sobredemandados y esto ya es casi broma, pero todos los viernes nos llega un requerimiento urgente, siempre son los viernes, y siempre tipo 6 de la tarde. Y efectivamente estamos en eso. Nosotros hoy día no hay un problema de stock, por lo menos de los medicamentos que nosotros manejamos, a excepción de unas cosas muy extrañas, pero lo que se requiere no hay un problema de stock y nosotros estamos en plena coordinación con la Cenabast y es a ellos a quien nosotros les entregamos en el fondo. Y eso ha sido, todas las semanas son temas distintos. Son urgencias distintas en el fondo, pero estamos en eso, con mucha coordinación con ellos. Muy bien. Tenemos presente también al doctor José Miguel Bernucci. Preguntarle sobre las perspectivas que hace el colegio. Él tiene un doble rol, es secretario general del Colegio Médico de Chile y académico de nuestra universidad. ¿Qué evaluación hace de lo que se nos viene este fin de semana? El Colegio Médico ha anunciado economistas, asesores de las políticas que están implementando. ¿Qué es lo que nos puede plantear, doctor Bernucci? Y preguntarle también respecto de temas tan relevantes a nuestra invitada de hoy. Bueno, nosotros creemos que concordamos con la visión de nubarrones que presentaba el doctor Cabada.
La verdad que estamos en una situación bastante compleja. La mayoría de nosotros, digamos, aparte de hacer un rol dirigencial, también tenemos un rol asistencial. Yo trabajo en la Posta Central, que se está transformando en la principal unidad de cuidados intensivos del país. Y aparte trabajo en la Fundación Arturo López Pérez, que a pesar de trabajar, de atender pacientes con cáncer, en este minuto tenemos 16 pacientes ventilados, trasladados por la UGCC. La unidad de paciente crítico creció casi en un 120%, de 6 pacientes pasamos a 16, y la verdad que estamos en una situación que para el sistema de salud está siendo bastante crítica. Lo otro es que el doctor Cava me puede corregir, pero ya deberíamos haber empezado a ver por lo menos una baja en los casos totales diarios, producto de la cuarentena, cosa que no hemos visto, y eso probablemente se relaciona a que esta cuarentena ha sido un poco ficticia, por decirlo de alguna forma, no ha habido un cumplimiento total, y probablemente las razones son varias. Entre ellas está las personas que no han hecho caso a la cuarentena. En segundo están las personas que no pueden hacer caso a la cuarentena, ¿no es cierto?, porque no tienen los apoyos económicos suficientes. Y tercero es que la autoridad tampoco la ha hecho cumplir. Vemos muchos autos en las calles, vemos muchas personas transitándose. Hoy día justamente se hacía la observación de que el transporte público está funcionando normalmente en una ciudad que se supone que está en cuarentena total. Entonces, la verdad que hay mensajes disímiles, digamos, frente a lo que se dice y finalmente frente a lo que se hace. Entonces, todavía no estamos viendo esa baja, la baja que deberíamos haber visto ya hace un par de días de casos totales, que es el resultado de la pandemia, y eso nos hace más preocupante la situación, porque eso nos sigue acumulando casos de pacientes críticos en las unidades, en las unidades de intensivo. Y tercero, en el fondo, es que por lo menos ya hay cierto reconocimiento y hay cierta igualdad en el discurso público referente a que debemos, en el fondo, implementar o profundizar la estrategia de testeo y de seguimiento. No solo acá en Santiago, algunos dicen que, bueno, acá en Santiago obviamente ya se perdió, pero todavía tenemos muchas regiones donde podemos analizar, y acá mismo en Santiago, donde tenemos las comunas con más bajos casos, todavía podemos hacerlo, que es la única forma de controlar la pandemia, que es lo que ha demostrado Australia, que es lo que ha demostrado Nueva Zelanda, que es lo que demostró en su momento Corea. Así que la verdad que estamos en una situación bastante compleja. Nuestro decano ahí volvió, ¿no es cierto?, a tomar la bata y se puso al pie del cañón, y eso obviamente demuestra que acá vamos a necesitar todas las manos posibles, y porque en el fondo estamos, como te digo, en una situación bien compleja. Ahora, referente a nuestra invitada, a quien quiero agradecer la presentación sumamente interesante, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál es la postura de la industria, sobre todo de innovación farmacéutica, referente a los eventuales acuerdos en la duración de las patentes que podría traer los acuerdos como el TPP-11 o similares, ¿no es cierto?, donde se extendía el tiempo de patente de los medicamentos innovadores? Mira, la verdad que no, te voy a ser Mariela. súper sincera, no desconozco el timing de ampliación del TPP-11 en específico, pero sí me gustaría decir que las patentes no son un impedimento para el acceso de medicamentos, y eso siempre se ha visto como una dicotomía en ese sentido, y eso creo que hay que aclararlo, y la evidencia empírica lo demuestra. Tú tienes en Europa acceso universal lo tienes en Australia, en Nueva Zelanda, y en todos los países OCDE donde existe una aplicación robusta y un respeto a la propiedad industrial. Sin embargo, tienes acceso universal a los medicamentos. Yo creo que eso es un tema que en Chile debe ser súper claro. Chile es un país sumamente institucional, o ha sido pues, históricamente, y el pilar fundamental, el corazón en el fondo de la innovación, va aparejado con esta protección a la propiedad industrial por cierto tiempo, porque eso desde los tiempos de Venecia, de 1400 en el fondo, viene siendo el corazón y el incentivo fundamental a la innovación, y específicamente la innovación farmacéutica. Es clave en el fondo. Pero eso no significa en ningún sentido un impedimento a acceso o a disponibilidad. Todo lo contrario, debiera ser un pilar fundamental también para que Chile tenga acceso y disponibilidad a medicamentos innovadores de última generación.
Muchas gracias, Mariela. Profesor Sebastián Pavlovich, un placer poder contar nuevamente con su participación, ex superintendente de salud. Ha escrito sobre medicamentos, sobre patentes. Hemos conversado también con nuestros estudiantes respecto de las vacunas. ¿Algún comentario, alguna pregunta a nuestra invitada Mariela Formaz, hoy vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Industria Farmacéutica? Bueno, sin duda. ¿Cómo estás, Marco? Y a todos los panelistas, Mariela, gracias por aceptar la invitación. Ojalá que en algún tiempo más podamos organizar algo específicamente sobre política de medicamentos, porque así como tuvimos ley de fármacos 1 y estamos discutiendo la ley de fármacos 2, está más o menos claro que vamos a tener una ley de fármacos 3 en un tiempo más. Entonces, creo que es muy interesante poder dedicarle tiempo a este tema. La verdad es que me parece muy interesante la postura que representa Mariela en la forma en que describe el rol de la industria. Y en ese sentido, más allá de algunos matices o algunas dudas, yo creo que justamente el equilibrio se logra con una buena protección patentaria y con también los incentivos para desafiar esa protección patentaria, como en su momento lo hicieron también los americanos a mediados de los 80, cuando se dieron cuenta que no había interés en investigar las enfermedades raras y las drogas huérfanas. Pero yo específicamente lo que quería preguntarle a Mariela es si podemos escuchar noticias parecidas o similares, o podemos esperar en el futuro próximo, como la que vimos hace un par de semanas cuando AVI en Chile voluntariamente liberó algunas patentes justamente de algunos medicamentos que estaban asociados, que se estaban investigando para la investigación del COVID. En el fondo, podríamos esperar en el futuro próximo que otros laboratorios siguieran ese ejemplo, en el entendido de justamente como lo dijo Mariela en su presentación. En el fondo, los que antes competían ferozmente, hoy día han asumido en conciencia de que derrotar el COVID tiene que ser un esfuerzo de la humanidad entera, y que por lo tanto el compartir información es clave para el éxito de estos esfuerzos. Podemos esperar buenas noticias en ese sentido. Y acto seguido, ¿en Chile existe la capacidad como para que esa liberación de patentes tenga algún sentido, efectivamente, y podamos encontrar o crear ese espacio que está pendiente en Chile de colaboración entre lo público, lo privado y lo académico en torno a desarrollar estrategias de investigación y desarrollo? Quizás es la urgencia del COVID, pero que a partir de eso se pueda generar un espacio de desarrollo que todavía está bastante inexplorado en nuestro país. Respecto de liberación de patente, justamente AVI liberó la patente las 6 patentes de sus medicamentos que están relacionados para el tratamiento de COVID, justamente en pro de la colaboración, porque sus plantas no eran capaces de abastecer la demanda que se requería de ese medicamento para tratamiento COVID. Entonces, en ese sentido, cuando hay un problema de stock y tú estás frenado para abastecer a la población de un medicamento sumamente necesario por tu capacidad y tu infraestructura de planta, AVI no lo dudó en el fondo y muy prontamente liberó las patentes para que justamente pudieran otras plantas, otros laboratorios pudieran hacer este medicamento. Lamentablemente en Chile no hemos visto ningún indicio, y probablemente hay una infraestructura un tanto escasa para poder replicar ese medicamento con las fórmulas liberadas y con los estudios, los datos liberados. Nos encantaría en el fondo que eso ocurriera, y que quizás esta ventana de oportunidad que presenta el COVID, que nos levanta y nos pone en relevancia un montón de carencias que tiene nuestro sistema, y nuestro sistema de salud y nuestro sistema de investigación hoy día, el fortalecimiento de la investigación y desarrollo en farma podría ser una ventana de oportunidad en ese sentido. Y respecto a si podemos ver otros levantamientos de patentes como eso, hoy día no tenemos el caso que tiene AVI, que tuvo AVI en su momento con Caletra, de este stop en el fondo de esta falta de infraestructura para poder producirla y satisfacer la demanda, pero no me cabe duda que en el ambiente de colaboración que hoy día estamos, si eso sucediera, lo veríamos tal como lo vimos con AVI. Hoy día la industria está full abocada en modo colaborativo a combatir el COVID, ya sea tanto en tratamiento y vacuna, especialmente en términos de la vacuna.
pero es eso algo que yo no te puedo decir en este minuto, porque en el fondo esto responde a poder satisfacer la demanda, y eso es lo que pasó con Avi. Es que esperaba una primicia, pero está bien. No, no tengo tu primicia, lo siento. Si la tuviera la diría, pero no. Pero esas son decisiones que en el fondo son globales de respecto de ese término. Pero hasta el momento ya no vemos, no hemos visto en otro, no hemos visto por lo menos en la demanda mundial algo similar. Sí, no sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta. Tenemos preguntas de nuestros panelistas. Juan Castro, puede ser Juan Castro o Juan Luis Castro, que ha participado en otros eventos. La pregunta es interesante, dice, ¿qué opinión tiene de la eventual modificación o flexibilización que quisiera o no hacer instituciones CIF con MED del DCI, tal como está para su revisión en la comisión mixta? DCI es la denominación común internacional de un medicamento. Está en discusión y la pregunta tiene que ver con ese tema para el doctor Bernucci y también para Mariela Formás de la Cámara de la Innovación Farmacéutica. El decano me plantea por interno, quiere hacer otra, podríamos sumarla, decano, tiene la palabra. Sí, gracias. Muy simple, Mariela, ¿qué noticias tienes sobre el nuevo desarrollo de medicamentos para el tratamiento del COVID? Porque hasta aquí hemos hablado de vacunas, pero cuando nos enfrentamos a los pacientes, la verdad es que el manejo que se está haciendo es básicamente un manejo de soporte. Y también algunas terapias, pero que son hoy día básicamente experimentales. ¿Qué sabes tú de algunos protocolos que se estén llevando a cabo de nuevos medicamentos para el tratamiento de esta infección viral? Bueno, están corriendo prácticamente en el mundo más de 1.500 estudios clínicos en tratamientos. En Chile tenemos también tratamientos para COVID en estudio clínico. En primera fase se están iniciando, entiendo que se iniciaron la semana pasada, algunos estudios clínicos para tratamiento. La verdad que esta pandemia, como todos sabemos, nadie la esperaba, y por lo tanto los medicamentos que han salido de estas bibliotecas en el fondo de tratamientos anteriores o que han sido, están todas en el mundo muy experimental. No hay hoy día un avance sustantivo en los estudios clínicos de tratamiento que tengan guía clínica, de hecho. Ninguno tiene. Algunos países han implementado algunas guías clínicas viendo justamente resultados, pero resultados clínicos experimentales, no con estudios. Y ese es un problema, el timing que tenemos, porque los estudios clínicos tienen un protocolo y una duración que hoy día no nos permite enfrentar la pandemia y enfrentar un estudio con certeza, en el fondo, con los tiempos que necesita, la celeridad que necesita para el tratamiento de los pacientes. Y eso claramente es un desafío tremendo. Y entiendo que claro, se están haciendo hoy día los esfuerzos para acelerar estos estudios clínicos, y de hecho, como te digo, ya hay incluso en Chile estudios clínicos al respecto, pero claro, se necesita una celeridad que es muy compleja darla, dado lo que se debe cumplir en el estudio clínico. No tengo respuesta para eso, ojalá la tuviera. Gracias. Muchas gracias. Estaba la última pregunta respecto de denominación común internacional, debate en la ley de fármacos para el doctor Bernucci, su visión, y finalmente, para ya culminar, le hemos sacado el jugo a nuestra invitada, le agradecemos la paciencia a Mariela Formás, representante vicepresidenta de la CIF. Doctor Bernucci. Sí. No, referente al denominador común internacional, nosotros como colegio hemos apoyado esa indicación. La verdad que hemos apoyado casi toda la ley de fármacos 2 fuertemente. Lo que hay que tener claro sí es que en el caso de medicamentos innovadores que tengan patente vigente, por lo tanto sin molécula bioequivalente, la verdad que en ese caso, a pesar de que nosotros apoyamos, no es tanto, porque en el fondo hay un solo fármaco disponible único en el mercado, que goza, ¿no es cierto?, de la protección de la propiedad intelectual. Nosotros hemos apoyado el denominador común internacional en caso cuando ya se han liberado las patentes, ya que muchos de los bioequivalentes demuestran o pueden demostrar, ¿no es cierto?, igual eficacia y eficiencia para el tratamiento de ciertas enfermedades, y que obviamente que a mucho menor precio, lo que permite
obviamente disminuir el gasto de bolsillo, que en nuestro país es uno de los principales problemas que tenemos como sistema de salud. Disculpa, Marco, una duda para aclarar ahí. ¿Quiere abusar, Sebastián? ¿Qué pasa? Es que me intrigó. Una cosa es que se incorpore el DCI en la receta y otra cosa es la prescripción exclusiva por DCI. Es prescripción exclusiva por DCI. Y el colegio Así está médico la ley hoy. Ya, pero el colegio médico está de acuerdo con la prescripción exclusiva del DCI. Está de acuerdo, sí. ¿Y qué hacemos con los innovadores? Así han sido las recomendaciones, digamos, de nuestro departamento de política y estudio. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí, Mariela, por favor, de eso se trata. José Miguel, ¿y qué pasa con los medicamentos de estrecho margen terapéutico? ¿Y qué pasa con los biológicos? ¿Tú crees que es una buena política una descripción exclusiva? Entiendo, obviamente, los innovadores no tienen sentido en el fondo, solo existe uno. Y déjame decirte que estoy muy de acuerdo, y la Cámara está muy de acuerdo de que la violencia, como yo ya lo he dicho, y aquí mismo es muy relevante, para que deja espacio para poder invertir en innovación. Y eso estamos totalmente de acuerdo en eso. Dicho sea de paso, que además los medicamentos innovadores no son responsables del gasto de bolsillo, que participan solo en un 8% en la cadena retail. Pero tenemos un tema con la seguridad y eficacia de los pacientes cuando tenemos medicamentos de síntesis química, de estrecho margen terapéutico y medicamentos biológicos que en ninguna parte del mundo han demostrado intercambiabilidad. Entonces, ¿qué hacemos con esa seguridad en términos de los pacientes? En general, los medicamentos biológicos, en realidad no son de compra directa, en el fondo, a través de una farmacia, y en general son medicamentos que son o cubiertos por los mismos planes de las aseguradoras, ¿no es cierto?, o muchas veces adscritos. Por lo tanto, en ese sentido, tendrán que ser las oficinas regulatorias, ¿no es cierto?, del Estado, a través de oficinas de TESA o similares, quienes puedan dar las autorizaciones de intercambiabilidad o no, si es que así lo requiere. Y si es que no se puede dar la intercambiabilidad, bueno, tendrá que ser, como te digo, esas oficinas quienes, o ese estamento regulador, quien tiene que dar la opinión en sí. Y en general, referente a los medicamentos de estrecho margen, tales como los antitrombóticos, por ejemplo. En general, los antitrombóticos tenemos... pero en general se han demostrado bioequivalencia tanto de uso. Tenemos antitrombóticos que tienen 50 años en el mercado y en general se utilizan históricamente desde siempre, y por lo tanto en general nunca ha habido mayor problema. Hay que acordarse que los nuevos anticoagulantes, los anticoagulantes orales que son inhibidores del factor 10 o inhibidores directos de la trombina, todavía no cuentan con bioequivalentes, principalmente porque están gozando de exclusividad en sus patentes. Por lo tanto, en general, incluso en esos medicamentos donde hay experiencia, que son los inhibidores de la vitamina K, que tienen en presencia en el mercado más de 40, 50 años, en general no hay problema de intercambiabilidad con esos fármacos. Por lo tanto, es por eso que en base a la experiencia internacional y a la evidencia disponible, en realidad el colegio apoya la prescripción por DCI tal como está previsto la ley. Sí, no quisiera monopolizar la conversación, pero en la evidencia internacional no existe prescripción exclusiva. Es doble, puede haber doble, pero no exclusiva. Justamente porque para poder demostrar porque es una condición la bioequivalencia robusta en el fondo, para poder tener disminuir la simetría de información, básicamente, para que podamos tener este mercado más competitivo. Bueno, este es un debate... Sí, este es un debate tremendamente actual, está en plena discusión en el Parlamento de Chile. Le comentamos a nuestros auditores que se informen, la Comisión Mixta de Diputados y Senadores va a tomar decisiones en los próximos días respecto de estos temas, denominación común internacional, nombre propio, son temas centrales que muchas veces no están en las portadas de los diarios, pero que son vitales para el acceso a medicamentos y el desarrollo de la industria innovadora en nuestro país. Yo quisiera pedirle al decano Duñac
o alguno de los otros panelistas, bueno, el decano es el decano, que pudiera hacer la última pregunta y si no, despedir a este seminario. Hemos superado todo tipo de proyecciones de participación y de tiempo conversando. Ha sido tremendamente interesante, decano, a nombre de nuestra facultad, poder cerrar el seminario web Conversemos sobre COVID-19 con Mariela Formas. No, yo, más que hacer otra pregunta, solo quiero agradecer a Mariela su excelente disposición para ilustrarnos sobre estos temas, de los cuales muchas veces no tenemos gran conocimiento porque no están en nuestra línea de trabajo habitual, pero que son tan importantes en nuestro día a día. Agradecer a Marco Antonio por su excelente moderación y a los demás panelistas, y dejar a todo el público invitado para el próximo viernes, ¿no es cierto?, donde a lo mejor tendremos a un hombre, porque hemos tenido puras mujeres. ¿Ah? Sí, hay reclamos hay hombres de que también hay hombres con opinión en los temas de COVID-19. Tendremos que hacer un balance de género para la próxima vez. Sí, yo Me creo falta una panelista mujer. Bueno, también. Eso vamos. Pero que ahora, en este debate estábamos equilibrados, 5-1. Bromas aparte, gracias Mariela, gracias a todos. Invitarlos para el próximo viernes a las 6 de la tarde, cuando vamos a tener oportunidad de conversar y de compartir con otro interesante invitado. Así que muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias a todos. Un gusto verlos. Adiós. Estaba encantado. Gracias, Mariela. Que estén muy bien. Gracias a ustedes. Chao. Chao, gracias.